Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, mi Buenas doctor. noches. Profe, Buenas noches, doctor. ¿En qué tema quedamos ayer, por favor? Iniciamos hoy con el mecanismo lógico indiciario, profe. Buenas Bueno, noches. o sea, quedó planteado ese tema el día de ayer para empezarlo a ver hoy, ¿cierto? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, doctores, vamos a hablar de eso precisamente, del mecanismo lógico indiciario. Cuando se indica por parte de la doctrina o cuando se indica por parte de la jurisprudencia que estamos ante el mecanismo lógico indiciario, pues básicamente lo que estamos hablando es de los elementos de un indicio. Esa es la acepción o es la forma en que la doctrina y la jurisprudencia refieren a los elementos básicos de un indicio. Entonces, cuando hablemos de elementos de un indicio, se denominan doctrinaria y jurisprudencialmente como el mecanismo lógico indiciario. Entonces, mecanismo lógico indiciario igual elementos básicos de un indicio. Y como elementos básicos de un indicio tenemos inicialmente, doctores, como primero el hecho conocido. Ojo, hecho conocido, otros le denominan hecho indicador u otros le denominan hecho comprobado. Cualquiera de las tres expresiones está bien utilizada. O hecho conocido, o hecho indicador, o hecho comprobado. Simple y llanamente cuando estén leyendo al respecto, pues lo podrán encontrar de esas tres formas. Ese es el primer elemento básico de un indicio. Hecho conocido, hecho indicador o hecho comprobado. Y básicamente consiste en ese hecho del cual se tiene la plena certeza de su existencia. Se tiene probada está su existencia. Ese es el primer elemento, doctores, de los indicios. El segundo elemento del indicio, doctores, se conoce como el nexo lógico. Ojo, nexo lógico. Y es esa construcción mental que hace el juez, utilizando o las reglas de la ciencia, o las reglas de la lógica, o las reglas de la experiencia. Ciencia, lógica y experiencia. Pero esa construcción mental, ese razonamiento que hace el juez, se denomina el nexo lógico. Y el tercer y último elemento de un indicio se denomina el hecho desconocido o hecho indicado. Así lo consagra la doctrina de la jurisprudencia como hecho desconocido o hecho indicado. Y básicamente, mis doctores, es ese hecho que se quiere buscar. Ese hecho desconocido, al que arribamos o el que concluimos después de conocer el hecho cierto, el hecho indicador o el hecho conocido, y realizar esa elucubración mental o ese razonamiento, o lo que se denomina el nexo lógico. Entonces, arribo a un nuevo conocimiento, que es ese hecho desconocido o hecho indicado. Entonces, doctores, el conjunto de esos tres elementos constituye el mecanismo lógico indiciario. Es el conjunto de esos tres elementos. Ayer veíamos, mis doctores, alguna clasificación de los indicios.
E indicábamos como primera de estas clasificaciones los indicios necesarios u obligatorios. Indicábamos que en este tipo de indicio, pues se puede arribar a una sola conclusión. Acuérdense el día de ayer, mis doctores, cuando estábamos viendo la clasificación inicial del indicio, indicábamos que los indicios son necesarios o contingentes, y de los necesarios indicábamos que eran aquellos que llevan a una única conclusión. Esos indicios necesarios también les llaman obligatorios, también alguna parte de la doctrina le denomina a estos indicios obligatorios. Entonces, cuando hablemos de necesarios u obligatorios, pues estamos hablando de lo mismo. Hablábamos por allá del año 1800 y cómo se podría llegar a inducir, pues, el nacimiento de una persona. Con relación a esa clasificación de los indicios, doctores, decíamos que los indicios eran necesarios o contingentes. Ya sabemos que los necesarios también les llaman obligatorios. Pero ahora vamos a hacer una subclasificación. ¿Y una subclasificación de qué? De los indicios contingentes, doctores. Vamos a hablar de los indicios contingentes. Y básicamente nos vamos a referir a 4 indicios contingentes. Y esa clasificación o esa subclasificación de los indicios contingentes será acorde con el peso o acorde con la importancia de ese indicio, acorde con lo que el indicio nos demuestre. Hemos concluido, doctores, a lo largo de este pequeño curso que los indicios, habrán indicios que nos llevan a una conclusión férrea. Hay indicios que nos demuestran fehacientemente un hecho, otros no tanto. Hay indicios fuertes, hay indicios con cierto peso demostrativo o con cierto peso de convicción. Con base en el estudio de un indicio, podremos llegar a una relativa convicción. Otros indicios no nos podrán demostrar mucho. Entonces, precisamente, doctores, con base en ese peso demostrativo o con ese poder de convencimiento o en ese poder de convicción, existe una subclasificación de los indicios contingentes. Y básicamente son 4, doctores. Primero, indicios contingentes gravísimos. Segundo, indicios contingentes graves. Tercero, indicios contingentes leves. Y cuarto, indicios contingentes levísimos. Entonces, ¿qué clases de indicios contingentes existen? Gravísimos, graves, leves y levísimos. ¿Quién determina si un indicio está dentro de alguna de estas 4 categorías? El juez. El juez, al estudiar un indicio, puede determinar si es gravísimo, grave, leve o levísimo. Vamos a tratar de definir cada uno de ellos. Inicialmente, doctores, tenemos los indicios gravísimos. Y cuando hablamos de los indicios gravísimos, son los indicios más importantes, con más peso demostrativo, con más poder de convicción para el proceso. Con indicios gravísimos se puede fallar, se puede dictar una sentencia condenatoria, se puede condenar a una persona con indicios gravísimos, porque convencen al juez, tienen semejante entidad o semejante magnitud que convencen al juez, son muy importantes. Esos son los indicios gravísimos. Sobre los indicios graves, doctores, podemos decir
que son los que sirven para restar valor a otros medios de prueba. Es un indicio con cierto valor, pero simple y llanamente nos servirá para restarle valor a otros medios de prueba. Sobre los indicios leves, podemos afirmar que son aquellos que pueden presentar contraindicios. Es decir, que un hecho puede apuntar a varias conclusiones adversas. Y sobre los indicios levísimos, son los que no aportan certeza alguna. No se puede fallar con esta clase de indicios, con indicios levísimos no. No nos aportan ninguna certeza o al juez no le aportan ninguna certeza que lo lleve a plantear o que lo lleve a condenar a una persona. La jurisprudencia, doctores, la jurisprudencia ha consagrado los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria. Esto es completamente jurisprudencial. Esos requisitos están consagrados en la jurisprudencia. ¿Y en qué jurisprudencia, doctores? En una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia? El expediente número 5692, de fecha 8 de mayo de 2001. Magistrado ponente José Fernando Ramírez Gómez. En esa jurisprudencia se indica para la Corte cuáles son los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria. Y los vamos a plasmar allá en sus apuntes. Acorde con esa sentencia, doctores, los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria son los siguientes. Primero, la conducencia. Cuando yo hablo de conducencia, ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. La conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado. Pues valga decir, la conducencia de la prueba indiciaria. Es más que obvio. Así como indicábamos que las pruebas deben de ser conducentes, pues la Corte en su Sala de Casación Civil dice también la prueba indiciaria debe de ser conducente. Segundo, que se descarte razonablemente la posibilidad de que la conexión o el nexo lógico, también lo conocemos, entre el hecho indicador y el hecho investigado sea aparente. Tercero. Profe, qué pena, ¿me puede repetir el último pedacito? Qué pena con Claro, usted. que se descarte razonablemente la posibilidad de que la conexión entre el hecho indicador y el hecho investigado sea aparente. Tercero, que en igual forma se excluya la posibilidad de la falsificación del hecho indicador por obra de terceros o de las mismas partes. Entonces, repito, que en igual forma se excluya la posibilidad
de la falsificación del hecho indicador por obra de terceros o de las partes. Cuarto, que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho indicado. Entonces, que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho indicado. Quinto, que se trate de una pluralidad de indicios. Esto es, si los indicios son contingentes. Entonces, si los indicios son contingentes, doctores, ya sabemos que es un indicio contingente, que se trate de una pluralidad de indicios. Sexto, que varios de los indicios contingentes sean graves, concordantes y convergentes. Repito, que varios de los indicios contingentes sean graves, concordantes y convergentes. Séptimo, que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente. Profe, ¿me hace un favor, me repite? Claro, que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente. Octavo, que se hayan eliminado razonablemente otras posibles hipótesis. Noveno, que no existan pruebas de otra clase que nieguen o infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al indicado. Repito, que no existan pruebas de otra clase, pues, distinta a la indiciaria, que nieguen o infirmen. Negar o infirmar es exactamente lo mismo. Entonces, que no existan pruebas de otra clase que nieguen o infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al indicado. Porque el hecho indicador o el hecho cierto o conocido sobre ese hecho debo tener la completa y plena certeza de que existe o de que existió. Último, que se pueda llegar a una conclusión final, precisa y segura, basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez. Repito, que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez.
Básicamente, mis doctores, para resumir lo inherente a los indicios y teniendo como soporte el mecanismo lógico indiciario, pues en un indicio tengo un hecho conocido, un hecho cierto, un hecho demostrado, o hecho indicador, o hecho comprobado. Tengo la plena certeza de ese hecho. Realizo un razonamiento, la parte o el juez realizan un razonamiento y con base en ese razonamiento arriban a una conclusión y esa conclusión es lo que se denomina el hecho desconocido o también se denomina el hecho indicado. Y ese razonamiento que realiza el juez o las partes con base en ese hecho conocido o ese hecho indicador o comprobado se denomina nexo lógico. ¿Y el nexo lógico en qué consiste, doctores? Ustedes ya saben que es ese razonamiento que hace el juez, pero soportado en tres grandes pilares o en tres grandes bases. El razonamiento que hace la parte o el juez se tiene que soportar o en reglas de la experiencia, o en reglas de la lógica, o en las reglas de la ciencia. Lo que se conoce como la sana crítica. El juez tiene que decir, a partir de un hecho conocido, cierto o indicador, ¿qué reglas va a aplicar? Si son reglas de la experiencia, de la ciencia o de la lógica. ¿Y por qué arriba a esa conclusión? Preguntas sobre los indicios, doctores. Perfecto. No se vaya a confundir a los indicios con las presunciones. Ojo, los indicios no son presunciones. Porque la presunción tiene una asignación legal. Es la ley quien determina una presunción. El indicio no está consagrado legalmente. El indicio se construye. Se construye con base en esos tres elementos, los elementos lógico-indiciarios. En materia penal, mis doctores, ojo, en materia penal, la misma doctrina, aunque los indicios no tienen nombre como tal, pero los estudiosos del derecho probatorio le han consagrado algunos nombres a los indicios, los han bautizado. Entonces, en algunas sentencias o en algunas jurisprudencias en ocasiones van a encontrar algunos nombres de indicios. Vamos a consagrar algunos de ellos en caso tal que los encuentren plasmados o en la doctrina o en la jurisprudencia, pero por regla general partamos de la base, doctores, que los indicios no tienen nombre, pero, les repito, algunos estudiosos del derecho les han dado nombre a los indicios. Existe un indicio, según la doctrina o la jurisprudencia, o uno de esos nombres que les han puesto a los indicios, que se denomina el indicio de capacidad delictiva. Bueno, si quieren ahondar sobre el estudio de los indicios, antes de andar el indicio de capacidad delictiva, hay un doctrinante
un gran jurista, un penalista, se denomina Dagoberto Charri Rivas. En YouTube encuentran infinidad de conferencias dictadas por el doctor Dagoberto Charri Rivas que tratan sobre los indicios. Él es experto en indicios en materia penal. Pero los indicios tienen aplicabilidad completa en todas las ramas del derecho. Es bueno que ahonden sobre el estudio de los indicios observando videos al respecto. De hecho, ahorita en un ratico les voy a proyectar un pequeño video sobre no sobre los indicios, sino sobre los medios de prueba en particular. Un video de 10 minuticos nomás, de Legis. Entonces, para que tengamos presente las conferencias del doctor Dagoberto Charri Rivas. Habrán más, pero pues esas son las que son como mi referente con respecto a los indicios. Entonces el doctor les decía que existen algunas clases de indicios o que les han puesto nombres a algunas clases de indicios. Y que existe uno de esos indicios que les han puesto nombre que se denomina el indicio de capacidad delictiva. Ojo, indicio de capacidad delictiva. Es más práctico utilizar estos nombres de los indicios. Indicio de capacidad delictiva. ¿Y a qué se refiere, doctores, el indicio de capacidad delictiva? Es esa aptitud física o psíquica de la gente. Cuando hablo de la gente, pues estoy hablando del procesado o la persona que está siendo investigada para cometer el delito. Entonces, indicio de capacidad delictiva, aptitud física o psíquica de la gente para cometer el delito. Lo denominan indicio de capacidad delictiva. Existe otro indicio que se denomina indicio de capacidad moral. Ojo, indicio de capacidad moral. Y es esa propensión del procesado a cometer delitos. Proclive a cometer delitos, indican algunos juristas, que la persona es proclive a cometer delitos. O que es propensa a cometer delitos, o es propensa al delito. Se denomina indicio de capacidad moral. Otro, doctores, se denomina indicio de oportunidad. Indicio de oportunidad. Momento concreto, lugar y coparticipación. Esa persona estaba en ese momento, en ese lugar específico. Lo que otras personas u otros juristas le denominan indicio de presencia. También se le denomina a ese indicio de oportunidad, también lo pueden encontrar como indicio de presencia. Y es el indicar que esa persona se encontraba en ese momento concreto, en ese lugar. ¿Qué nos dice Walter? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Walter. Cuénteme. Doctor, que no tengo cámara en este momento. Tranquilo. Frente al indicio que usted mencionó de capacidad moral, este indicio, ¿cómo lo podemos determinar? ¿Mediante un estudio por un profesional de psicología forense o psiquiatría? ¿O cómo podemos Básicamente, el indicio determinar de de que esta capacidad persona... moral o la propensión del Sí, reo al delito se puede llegar a presentar por las circunstancias sociales o las circunstancias culturales de esa persona, ok. básicamente. Porque, pues, si dijéramos que una persona es proclive al delito con base en un estudio científico, estaríamos reviviendo escuelas del derecho penal que ya no existe.
Acuérdense de la frenología de César el Hombroso. ¿Sí leyeron por allá César el Hombroso cuando hablaba del delincuente nato? Del Hombroso, sí, el que Sí, de mencionaba. César el Hombroso, cuando decía que Hombroso. cuál era la forma del cráneo de un delincuente. Sí. Característica para ser delincuente, Y señor. cuando nosotros Características para ser hablamos coloquialmente de que una persona tiene pinta de delincuente o pinta de ladrón, lo que estamos es reviviendo al jurista César el Hombroso. Pero esa, pues para responderle a Walter, ese indicio que se denomina de capacidad moral, pues básicamente no se tendrán que hacer estudios científicos porque, le repito, esa teoría ya está abolida, pero sí con base en circunstancias culturales, sociales, familiares, etcétera. ¿Listo, Walter? Ok, Vale. gracias, doctor. Doctor, en el caso de, por ejemplo, los perfiladores criminales, ¿esto sería También, otro tema? claro que ¿Sí? sí, ¿También? claro ¿O que sí, sí, también? señor. Ese Ok, precisamente listo, es doctor. la Muchísimas labor de gracias. ellos. Lástima que no hayan muchos perfiladores y que la fiscalía, en la fiscalía hoy en día creo que ya no No, pues, existen por ejemplo, perfiladores. pues en la institución, en la policía como tal, cuando pues se analiza este perfil de esta persona que es un posible traficante de estupefacientes, Claro que sí, pues lo que para están eso haciendo se es utiliza, se utilizando utiliza indicios. estos indicios en pro de a realizar un perfil criminal en tiempo récord para determinar si esta persona pues puede ser un posible traficante o una posible traficante. Sí, señor, lo que se utilizan son indicios, indicios de capacidad moral. Ok, vale, doctor, muchas Bueno, gracias. eso y otras herramientas. ¿Qué nos dice Ginny? Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, allá era lo que yo iba, a las escuelas que habíamos visto en Derecho Penal, que según Lombroso era el que caracterizaba, digamos, a las personas que, digamos, por sus rasgos físicos, por su entorno en donde se desarrollaba su infancia y crecían, así se construía, digamos, el delincuente, que si la persona tenía, digamos, una cicatriz en la cara, entonces se fue porque ya era el delincuente, porque robaba, porque hacía. Entonces, a eso quería hacer alusión, pero el profe me había ganado. Vale, listo. Perfecto. Estábamos en el indicio de oportunidad, ¿cierto, doctores? Quedamos en ese, que yo les decía también que se conoce como indicio de presencia. Estaba la persona en ese momento concreto, en ese lugar concreto. Ojo, el juez es el que determina, les repito, si el indicio es gravísimo, grave, leve, levísimo. Es el juez el que lo determina. Existe otro indicio, doctores, dentro de estos que les han colocado nombre, que se denomina el indicio de móvil delictivo. Ojo, indicio de móvil delictivo. Y cuando hablamos de indicio de móvil delictivo, doctores, hablamos en que se ha constatado la presencia de un odio, de un rencor, o lo que se denomina una animosidad, o de peleas previas, o de diferencias entre las partes. Entonces, entre victimario y víctima, se logró corroborar que el victimario odiaba a la víctima, que habían existido peleas previas, diferencias, rencores. Puede llegar a constituir un indicio que se denomina indicio de móvil delictivo. Existe otro indicio, mis doctores, que se denomina indicio de mala justificación. También es conocido como el indicio de mentira. Ojo, indicio de mala justificación es igual al indicio de mentira.
Y cuando hablamos, doctores, de indicio de mala justificación o indicio de mentira, hacemos relación a la afirmación de coartadas falsas ante circunstancias incriminatorias. Esto es, en un eventual caso en el cual una persona está rindiendo un interrogatorio, se logra determinar que sus coartadas son falsas, que está diciendo mentiras ante las circunstancias que lo incriminan. Es un indicio. Otro de los indicios, doctores, se denomina el indicio de fuga. Ojo, indicio de fuga. Y se presenta cuando el imputado, procesado o sospechoso, como ustedes lo quieran denominar, huye inexplicablemente del lugar de los hechos en el momento en que se realizó el delito. Se denomina indicio de fuga. Les repito, el procesado, sospechoso, investigado, imputado, como quieran denominarle, huye inexplicablemente del lugar de los hechos en el momento en que se realizó el delito. Otro de estos tipos de indicios se denomina el indicio de corrupción o indicio de soborno. Indicio de corrupción o soborno. ¿Quién tiene la mano levantada? No me aparece el nombre. Yo, profe, es que no estoy desde mi equipo normal. Bueno, cuénteme. Profe, el indicio de fuga no se aplica para una persona, por ejemplo, el que cuando uno va donde el juez de garantías. Apágueme la cámara para que no se le entrecorte la comunicación que se está entrecortando. Entonces, apáguela y de pronto así mejoramos un poquito conectividad porque quedó en que uno iba al juez de garantías. Bueno, no sentencia, sino lo envía. Uno va a juez de garantías y el juez de garantías lo envía. Pero espéreme. Uno va. ¿Cuál es su nombre? Es que a mí yo para los nombres soy desastroso. Miguel Ángel. Listo, Miguel Ángel. Entonces, Miguel Ángel, uno va donde el juez de garantías, pero la pregunta es, ¿uno va a qué? Bueno, usted está indiciado de haber cometido un delito y el juez de garantías dice, no, es que usted es un peligro para la sociedad, lo voy a poner en el intramural. ¿Ahí hay un indicio de que usted se puede fugar? Claro, es que mire que para la imposición de una medida de aseguramiento, la Fiscalía juega con indicios. Acuérdese, Miguel Ángel, que la imposición de medida de aseguramiento se da o por petición de la Fiscalía o por petición del representante de víctimas. Pero ellos tienen que jugar con los indicios. Ellos tienen que hacerle ver al juez que con base en algún indicio, no en el indicio de fuga, porque es que el indicio de fuga no podría determinar que una persona es peligrosa para la sociedad, pero de pronto otra clase de indicios sí. Por ejemplo, un indicio de capacidad delictiva, un indicio de capacidad moral o qué sé yo. Pero el indicio de fuga como tal, bajo mi humilde criterio, no puede demostrar que una persona es peligrosa para la sociedad. Ahora, ¿por qué? Porque estoy hablando del indicio de fuga. Ojo, el indicio, cuando hablo del indicio de fuga, estoy hablando del indicio de fuga en el momento de la comisión del delito. Como al momento de la imposición de una medida de aseguramiento nos hablas de una fuga, pero de la fuga que se da es que porque el procesado no va a asistir a las audiencias, sino se va a fugar, digamos, del país para no afrontar de manera personal el adelantamiento del proceso penal. O sea, estamos hablando de dos fugas distintas. La fuga en un indicio, la fuga en el indicio de fuga nos habla de que cuando se cometió el delito,
la persona salió corriendo o salió huyendo, pero cuando se cometió el delito. Como la fuga al momento de imponer o de solicitar la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, esa fuga tiene que ver es con el hecho que la persona se vaya del país, ya no es con cuando cometió el delito, no, sino que se vaya del país y no vaya a afrontar personalmente el proceso. ¿Listo? Son dos fugas distintas. Pero entonces, ¿esa cómo se denomina? Porque esa, digamos, que era la que le impusieron a Uribe cuando lo dejaron allá como reo. Claro. Así le dieron la casa por cárcel, porque había un indicio de que se podía fugar. Claro, pero igual no se denominan igual, pero son dos fugas distintas. La fuga del indicio es que yo sospecho que como esa persona cuando cometieron el delito salió corriendo, sospecho que él puede ser el presunto responsable de la comisión de ese delito. Como la otra fuga, y se denominan igual, es la fuga en la que la fiscalía o el representante de víctimas indican, miren, esta persona, porque tiene mucha plata, le queda muy fácil, puede llegar a ser, le queda muy fácil volarse del país. Entonces, por favor, asegurémoslo, coloquémosle una medida cautelar personal, asegurémoslo, dejémoslo quietico, guardado en su residencia o en un establecimiento de reclusión, porque esta persona, mire, tiene contactos en países extranjeros, tiene capacidad económica, entonces eventualmente se puede llegar a fugar, pero es otra clase de fuga, ¿listo? Listo, profe, gracias. Vamos a ver con eso de Uribe si, qué es lo que dice la señora jueza de control de garantías ahorita en la solicitud de preclusión. Va a estar bueno. Listo, gracias. Eso va a estar chévere. Bueno, ojalá que sea una buena jueza. Entonces estamos en ese indicio de fuga, ¿cierto, mis doctores? Profe, estamos en el índice de corrupción. Ah, de corrupción, perfecto. Stephanie, ¿tienes alguna pregunta? Como una duda. Es Claro, decir, Stephanie, cuéntame. el indicio de móvil delictivo, digamos, se volvería un indicio gravísimo en el caso de feminicidio, ¿verdad? O sea, sería como uno de los indicios que se debe demostrar primeramente para que pues el juez determine que efectivamente fue feminicidio, ¿verdad? A ver, espéreme a ver, Stephanie, porque vamos a ir por partes. Ya puedes apagar la cámara, Stephanie, para que no se nos entrecorte la comunicación. Observo que Stephanie está interesada en el delito de feminicidio consagrado en el artículo 104A del Código Penal. No se me vaya a ir, Stephanie. Entonces, dice Stephanie que ese indicio, el de móvil delictivo, puede llegar a ser grave o incluso gravísimo si se logra determinar ¿qué, Stephanie? Si se logra determinar ¿qué? Feminicidio se debe, o sea, comprobar que efectivamente, digamos, es decir, que un hombre asesinó a la mujer, digamos, en este caso su esposa, efectivamente por el hecho de ser mujer, que tienen ciertos hombres, frente a las mujeres por el hecho, ¿sí? Como tú decías que también, digamos, entraba lo de las Espérame, peleas Stephanie, porque, previas. claro. Ah, si se logran Okay. comprobar peleas previas. Pero es que las peleas previas, bueno, es que eso el de feminicidio es un delito muy bonito de tratar porque el feminicidio se da, pues básicamente cuando es asesinada una mujer, pero no solamente porque se asesina a una mujer, sino que se presentan, además del homicidio o del intento de homicidio de una mujer, se presentan algunas otras situaciones. No solo es matar a una mujer o intentar matarla, no solo es eso. Aparte de la perpetración de ese homicidio en el cuerpo de una mujer, se tienen, no es que se deben, no es que se pueden, no, se tienen que presentar algunas otras circunstancias de obligatorio cumplimiento, cualquiera. Una de ellas es lo que se denomina, a ver si estoy o sea, si estamos en sintonía con Stephanie,
se denomina el ciclo de violencia anterior. Ojo, ciclo de violencia anterior. Entonces, Stephanie, si se logra comprobar que existió un ciclo de violencia anterior entre víctima y victimario, pues será un indicio gravísimo, como tú mismo le indicas, de que posiblemente estamos ante la perpetración de un feminicidio. Claro que sí, Stephanie. ¿Sí era esa la pregunta? Sí, era esa, pues digamos que si ahí, o sea, ahí entraría ese tipo de indicio del que Claro nos que sí, hablaste. Pero claro sí, que sí. Para listo, determinar uno de los gracias. elementos estructurales del tipo penal de feminicidio. Listo, doctores. Entonces estábamos en el indicio de corrupción o indicio de soborno. Y con relación al indicio de corrupción o soborno, mis doctores, es aquel que se presenta cuando el procesado ofrece un soborno al funcionario encargado de la persecución penal. Puede llegar a ser un indicio. Se denomina indicio de corrupción o soborno. Existe otro tipo de indicio, mis doctores, que se denomina el indicio de modus operandi. Ojo, modus operandi. Y la doctrina consagra este indicio de modus operandi en la reiteración de conductas delictivas de forma semejante y en concretos lugares por parte del procesado. Así lo denominan los estudiosos del derecho probatorio, la reiteración de conductas delictivas de forma semejante y en concretos lugares por parte del procesado. Indicio de modus operandi. Existe otra clase de indicios, doctores, denominado indicio de cambio de situación económica. Ojo, indicio de cambio de situación económica. ¿Cuándo se presenta ese indicio de cambio de situación económica? Pues básicamente, mis doctores, cuando ha existido un incremento injustificado del patrimonio del procesado. Esto más que todo en los delitos de enriquecimiento ilícito o en los delitos de lavado de activos o en los delitos de testaferrato. En materia civil, mis doctores, ojo, en materia civil,
y en lo que atañe a un proceso especial que se denomina el proceso de simulación o la acción de simulación, se han decantado, mis doctores, algunos indicios, pero ojo, esos indicios, hablo es de, primero, en el proceso de simulación o de la acción de simulación y en materia civil. En esos procesos, doctores, de simulación, también se ha consagrado algunos indicios, algunos tipos de indicios. Les han colocado nombre los doctrinantes y la misma jurisprudencia. Primero indicio se denomina, ojo, esto no, ya no es en materia penal ni sino solo en esos procesos de acción de simulación y en materia civil. Se denomina indicio de causa simulandi. Causa simulandi. Y se presenta cuando existe un motivo para simular. ¿Para simular qué? El negocio. Segundo, necesitas, así se denomina el indicio, necesitas. Y se puede conceptuar como la falta de necesidad de enajenar o grabar. No había necesidad que esa persona, no tenía necesidad de vender o de grabar. Esto es muy importante para que lo utilicen en esos procesos de simulación. ¿Qué necesidad tenía el padre de venderle un hijo? ¿Tenía necesidades económicas? No. Ah, bueno, se puede presentar ese indicio de necesitas. No tenía necesidad de hacerlo. Indicio de hominia bona. Hominia bona. Y se da cuando se vende todo el patrimonio o la mejor parte del patrimonio. Indicio de affectio. Cuando se presentan entre las partes del proceso de simulación relaciones parentales de amistad o afecto. Qué pena, doctor, ¿me puede repetir este último? Claro. Indicio de affectio. Y se presenta cuando en el proceso de simulación se dan relaciones parentales de amistad o de afecto. Indicio de habitus. Ojo, indicio de habitus con H. Cuando han existido antecedentes de esa conducta. Indicio de carácter. Carácter, pero con che, carácter. Tiene que ver con la personalidad, el carácter o la profesión de alguna de las partes.
indicio de subfortuna, con B, subfortuna. Y tiene que ver con la falta de medios económicos del adquirente. Falta de medios económicos del adquirente. Indicio de movimiento bancario. Ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias o de ahorros. Indicio de premium bilis, con B pequeña, premium bilis. Básicamente, este latinazgo quiere decir indicio de precio bajo. Indicio de precio bajo. Indicio de premium confessus. Premium confessus. Igual precio no entregado de presente. Indicio de precio diferido. La venta se efectuó a plazos. Indicio de inversión. No justificación del destino dado al precio. Indicio de retentio posesionis. Retentio posesionis. Retentio posesionis. Y consiste en la persistencia del enajenante en la posesión. ¿Quién es el enajenante? Pues el que vende. Entonces, tras de que vende, sigue con la posesión de ese bien inmueble que vendió. Indicio de tempus, así se denomina, tempus con M, tempus. Tiempo sospechoso del negocio. Antes de eso, doctores, nosotros ya vimos el indicio, esto es para el proceso de simulación, pero con relación a los otros indicios, vimos el indicio de cambio de situación económica.
Sí, doctor. Ah, ese sí lo vimos, ¿cierto? Ah, En bueno. Sí, doctor. no, doctor, en civil, sí, pero No, en los otros no. no, ese es en todos se da. Esto que estamos hablando es para el proceso de simulación, pero en los otros, en los que les hablaba ya del de fuga, del de capacidad moral, entonces, hablamos del de cambio de situación económica, ¿cierto? No, Sí. señor. Señor, Sí, dice, usted señor. nos dijo, indicio de cambio de situación económica se presenta cuando ha existido un incremento injustificado del Ah, patrimonio del bueno, perfecto. procesado. Ah, que se daba para esos delitos de enriquecimiento y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, claro. Sí, miren que el procesado era un pobretón y de la noche a la mañana, injustificadamente, ojo, injustificadamente tiene mucha plata. Entonces así se puede determinar con ese indicio de cambio de capacidad o de situación económica que efectivamente existe un enriquecimiento ilícito de particulares o un testaferrato o narcotráfico, qué sé yo. Pero bueno, gracias, es que ya a mi edad el Alzheimer es avanzado. Entonces estábamos en el indicio de tempus, ¿cierto? Tiempo sospechoso del negocio. Sí, señor. Sí, Vale. señor. Mónica, ¿tiene alguna acotación? Hola, profe, sí, pero precisamente, yo es que ya creí, es un tema de la parte penal, pero creí que ya habías terminado, es por eso, profe. Pues te Pero puedo, no sé cuénteme. si te puedo preguntar ahora, no Sí, sé. claro, cuénteme. Ah, bueno, vale. Profe, ayer, digamos, cuando estábamos hablando, tú estabas hablando del tema que se puede condenar como tal con, digamos, con la parte indirecta, ¿sí? Que es lo Con que la estábamos, prueba que indirecta, precisamente con la prueba con indirecta. la prueba indirecta que tú nos hablaste del caso de la monja y la sentencia como tal de la sentencia reciente, ¿sí? Se puede condenar con una prueba indirecta. La pregunta ahorita es, ¿no se puede condenar, digamos, con estas pruebas indirectas cuando no hay subrogado penal? O sea, cuando son delitos, lógicamente, que tienen son de lesa humanidad y que precisamente en la dosificación, en la parte punitiva, pues precisamente no tiene subrogado penal. Bueno, pero la pregunta, ¿cuál es, Mónica? ¿Cuál es la pregunta O sea, pues específica? que sí, o sea, que digamos precisamente por no tener subrogado penal, no se puede incluir como tal estas pruebas indirectas. O sea, A ver, no Mónica. se Una podría cosa, condenar. espérate, mira. Cuando tú miras una sentencia tiene una Ujú. estructura. ¿Mm? ¿Y cuál es la estructura de una sentencia? Inicialmente viene el motivo de la sentencia, para qué estamos ahí, después vienen unos hechos, después viene una síntesis de lo que pasó dentro del proceso, después viene el acápite de la identificación del procesado, después viene un resumen de lo que alegaron las partes y después viene las consideraciones del despacho. En las consideraciones del despacho el juez indica por qué va a condenar o por qué va a absolver. Entonces, ahí en esas consideraciones el juez está diciendo por qué y con base en qué pruebas. Eso nada tiene que ver con subrogados penales. Nada tiene que ver porque el juez está hablando es por qué ese señor juez o esa señora jueza consideran que deben condenar o que deben absolver, lógicamente, con base en las pruebas aportadas al proceso. Esto nada tiene que ver con subrogados, porque después de que se realiza, y en caso tal de una condena, después de que se realiza todo después de que el juez argumenta por qué va a condenar y con base en qué pruebas va a condenar, después de eso el juez ¿qué hace? Después él dice, ¿a cuánto lo voy a condenar? Lo que en derecho penal se denomina la dosificación punitiva. Y después de que habla a cuánto lo va a condenar, ahí sí habla de la posible concesión o no de subrogados, pero él ya habló de la condena. Él ya dijo por qué lo condenaba y con base en qué lo condenaba. Entonces, cuando hablamos que si un juez puede condenar o no puede condenar, pues básicamente un juez sí puede condenar con indicios. ¿En cuáles procesos? En todos. En todos los procesos, porque eso es un tema muy distinto a la concesión o a la probable o no probable concesión de subrogados penales. ¿Listo, Mónica? Eso es algo completamente aparte.
Ah, Entonces, profe, es que básicamente, yo creí que precisamente se podía solamente condenar cuando son delitos de lesa humanidad que tiene precisamente una agravación punitiva, que solamente era con unas a ver, pruebas directas. ojo, Mónica, porque los delitos de lesa humanidad no existen en Colombia. No, me Si tú- refiero pues cuando son precisamente que no está como subrogado, pues No, están no, no, pero los en el delitos, Código Penal. hay miles de delitos que no tienen ningún subrogado, hay muchísimos, muchísimos. Exacto. Pero en todos los delitos se puede condenar con base en indicios. Es que el indicio es una herramienta que tiene el juez para condenar a una persona. ¿Por cuál delito? Pues por el delito que lo estén investigando. Sea el hurto, sea una inasistencia alimentaria o sea un genocidio. Cualquiera de los dos, pero el indicio sirve para condenar. Ese es O un... sea que, profe, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que las pruebas directas y las indirectas incluye a todos los delitos. Se Claro, o puede sea, es que condenar las con esas pruebas dos pruebas. indirectas en derecho penal, la herramienta que tiene el juez para tomar su decisión son tres herramientas: las pruebas directas, las pruebas indirectas y las pruebas de Ujú. referencia. Esas son las herramientas que tiene el juez. Vale. Ok, profe. Pero, ojo, Mónica, porque en Colombia, para lo que atañe a tu comentario, en Colombia no existen los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de nuestro Código Penal está consagrado un capítulo que se denomine delitos de lesa humanidad. Eso no existe en el Código Penal colombiano. Eso es un extranjerismo aplicando el Estatuto de Roma. Pero el Estatuto de Roma no se aplica en Colombia, se aplica ya en los Países Bajos. ¿Listo, Mónica? Ese es un tema bonito. Es un tema bonito el de los delitos de lesa humanidad. Pero Listo, bueno, profe. vale. ¿En qué indicio nos quedamos? En el de tempus, ¿cierto? Tiempo sospechoso del negocio. ¿Estábamos en ese, doctores? Sí, señor. ¿Qué dice antes de eso? Don Miguel, ¿le tiene alguna acotación? Don Miguel Roncancio. Sí, profe, es que me quedó la duda, es que, a ver, para que el juez penal condene, tiene que tener la certeza, Sí, pero ¿cierto? la certeza más allá Pero, de duda razonable. exactamente. Señor. Pero usted dice que los abogados pueden construir indicios. Sí, lógico, acorde con sus pretensiones. Exacto, pero si yo le construyo un indicio al juez y lo induzco No, a, no lo induce, lo convence. bueno, pero de todas maneras, para llegar al convencimiento tengo que inducirlo. Sí, sí, o sea, usted convence al juez que su indicio está bien construido. Correcto. Sí, Pero ¿qué pasa? entonces, ¿cómo él logra la certeza con un indicio que yo le construí? Pues claro, doctor, porque lo convenció. Mire que usted es la fiscalía, don Miguel, y usted dice, mire, señor juez, yo como fiscalía le solicito al señor juez que condene al procesado. De hecho, para eso está la fiscalía. Entonces, yo, fiscalía, le solicito, señor juez, que condene al procesado. Si bien es cierto, señor juez, mírelo, estamos haciendo como un ejemplo. Si bien es cierto, yo voy a hacer el rol de la fiscalía. Si bien es cierto, señor juez, no existe ningún testigo que haya visto cuando el procesado disparaba en contra de la víctima. Existe un indicio. ¿Y cuál es ese indicio, señor juez? Que en el arma que incautó la autoridad en el sitio de los hechos, se encontraron huellas del procesado. Segundo, que probado está que ese procesado se encontraba en ese día y a esa hora en el lugar donde ocurrieron los hechos. Tercero, quedó determinado también que el procesado había jurado matar a la víctima un mes antes de ocurridos los hechos. Entonces, señor juez, para el delegado fiscal, estos indicios tienen la suficiente entidad o el suficiente poder de convencimiento para determinar que el procesado cometió el delito de homicidio agravado, por ejemplo. Mire, ese es el discurso que yo estoy haciendo. Eso es la construcción del indicio que yo estoy haciendo. El juez optará por aceptar mi tesis o no aceptarla. Pero la parte tiene que hacer el indicio. Lógicamente, la defensa indicará que mi indicio no está bien construido o que mi indicio no es lo suficientemente fuerte para lograr la certeza más allá de duda razonable. Pero ese es el trabajo de las partes, pues precisamente tratar de convencer al juez que esos indicios unidos
tienen la entidad suficiente para acreditar la responsabilidad del procesado. Ese es el trabajo, básicamente, Miguel. Listo, profe, gracias. Vale, pero sí quedó entendido de lo que hacen en las audiencias. Esto es como, sí, hicimos y ahí yo- como un pequeño teatro de lo que hacen las Ajá. partes. Y mi Mm. trabajo es hacer que el juez Se convenza de su se- discurso. Es una carga argumentativa. o llevarlo a la duda, o llevarlo hasta la duda razonable. Claro, Si ya, es si una ya usted me guerra. construyó un indicio, si ya usted me construyó un indicio fuerte, yo tengo que hacerlo llegar hasta la duda razonable. Sí, como sea. que supere la duda, si usted es fiscal, ¿no? Pero si Claro, usted es sí, defensa y lo mantiene en la duda, pues ganará. Esto es una guerra, un proceso penal es una guerra y es una guerra de argumentaciones. Mónica, ¿tienes alguna otra acotación? Sí, profe, es que precisamente lo que usted estaba comentando, usted se refería desde el inciso segundo del artículo como tal de 340 del Código Penal, cuando se establece también el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero solamente es el artículo 7º. ¿Usted se refiere a ese? ¿A qué, Mónica? ¿Pero en qué? ¿A qué específicamente? Cuando se habla precisamente del perfil del delito de lesa humanidad. Ah, sí, pero es que mira que, ¿en dónde están consagrados los delitos de lesa humanidad? Están en el Estatuto de Roma, En el artículo 7º. claro. Pero la pregunta es, Mónica, ¿y el Estatuto de Roma es un código penal? Básicamente le llaman Estatuto de Roma, pero es un código penal. Y ese código penal, ¿quién lo utiliza? ¿Quién lo utiliza, Mónica? Sí, precisamente, profe, es que No, ese código penal lo utiliza una corte, que se llama la Corte Penal Internacional. sí. Solo ella, solo la Corte Penal Internacional, es la que, digamos, ese es su insumo. La Corte Penal Internacional trabaja con un código penal que se denomina el Estatuto de Roma. No nosotros. Entonces, cuando una persona comete un delito, de los que se denominan delitos de lesa humanidad, y Colombia, en este caso, o no quiere o no puede procesar a esta persona. Entonces, básicamente es cuando un Estado o no quiere o no puede hacerlo. Entonces, puede entrar a tomar parte de la Corte Penal Internacional para juzgar a esta persona, pero la juzgará con base en su código, en su Estatuto de Roma. Entonces, por eso yo digo, Mónica, que los delitos de lesa humanidad no existen porque no existen para Colombia, sino existen es única y exclusivamente en lo inherente a la Corte Penal Internacional. Eso es básicamente lo que quiero significar. Sí, profe. Si es que, digamos, una sentencia se analizó y fue precisamente la sentencia de Freddy Rendón Herrera. Entonces, es en ese sentido. Sí, pero entonces cuando la Fiscalía o la Judicatura utilicen el término delitos de lesa humanidad en una jurisprudencia, en una sentencia colombiana, están cometiendo una incorrección. Es una incorrección eso, Mónica. Ok, profe. Eso no está correcto afirmarlo. Así lo diga la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia a veces también profiere más fallos políticos que Sí, está jurídicos. hablando directamente de la sentencia de Freddy Rendón Herrera, profe. Entonces, es en relación a esa sentencia. Vale, listo. Entonces estábamos mis doctores en el indicio de tempus, que nos indicaba un tiempo sospechoso en el negocio. Volvemos a los indicios en el campo de los procesos de simulación. Ahora, doctores, indicio de locus. Indicio de locus. Lugar sospechoso del negocio. Indicio de silentio. Ocultación del negocio. Indicio de insidia.
utilización de falsificaciones. Indicio de preconstutio. Preconstutio. Utilización de documentación sospechosa. Indicio de provicio. Precauciones sospechosas. Doctor, Cuénteme, Walter. una pregunta. Cuando se indica la documentación sospechosa, esto es cuando podemos, o sea, dentro del proceso podemos tachar de falsedad los documentos que se están allegando ante el proceso. Sí, pero lógicamente ya sabemos ante cuál proceso, ¿no, Walter? Sí, sí. Sí, solo ante Completamente. los procesos de simulación. Esta clasificación de los indicios solo se da para los procesos de simulación. Y es que, por qué lo significo y por qué consideré oportuno traerlos a colación en esta sesión? Porque, doctores, este es uno de los procesos en que parece más difícil probar, pero por el desconocimiento de los indicios. Este es un proceso, el proceso de simulación es un proceso por excelencia, es el proceso civil por excelencia en el cual se condena con indicios. Ese proceso de simulación en el cual el juez efectivamente determina que se trató de una simulación de una venta de bien inmueble. Y las partes a veces consideran que es difícil probarlo, pero es porque conocen o son unos completos desconocedores de los indicios en materia de procesos de simulación. Y lo que dice Walter, sí, hay documentos sospechosos que se aportaron al momento de la celebración del negocio jurídico de la venta de bien inmueble y podemos utilizar esa utilización de los documentos sospechosos como el indicio de preconstutio, Walter. Exactamente, a eso iba. Ah, listo, doctor, vale. Muchísimas Claro gracias. que sí, señor. Doctor, ¿me hace un favor y me repite el anterior? ¿Cuál? ¿El de preconstutio? ¿O el de previcio? El de provicio. De Precauciones. Provicio se denomina es precauciones sospechosas, Gloria. Gracias, doctor. Ujú. Indicio de disparitetis. Disparitetis. Falta de equivalencia entre las prestaciones y las contraprestaciones. Indicio de subyacencia. Se indica que es cuando se presenta transparencia de algunos elementos del negocio subyacente. Esto se da precisamente cuando A simula venderle a B, ojo, A simula venderle a B, pero B le vende a C y existe una total transparencia entre la venta de B a C. Profe, ¿transparencia de qué? ¿De algunas qué? Del negocio subyacente. Y por último, mis doctores, el indicio endoprocesal. Y tiene que ver con la conducta procesal de las partes. Estos son los doctores, los indicios que se aplican en materia de procesos de simulación o de acciones de simulación en lo que atañe a la jurisdicción civil.
¿Qué vamos a hacer ahora, doctoras? Doctores, me van a dar 5 o 6 minuticos. Voy a listar un video de 10 minuticos sobre elementos de los elementos de prueba, los medios de prueba en particular y lo proyecto. ¿Listo, mis doctores? Ok, Sí, doctor. señor. Vale, Listo, entonces en doctor unos Vargas. Sí, minuticos, señor. en unos Bueno, minuticos doctor. nos vemos, mis doctores.
Bueno, doctores, voy a compartirles el video. Me informan cuando les haya compartido la pantalla. ¿Ya? Sí, señor, ya está compartiendo. Listo, entonces es un video corto de 9 minutos y 32 segundos y para que por favor yo les envío igual el link al correo para que si lo desean ver en varias oportunidades, pues lo puedan hacer. ¿Listo, mis doctores? Sí, doctor. Entonces, Gracias, por doctor. favor, Gracias, doctor. miremoslo a ver cómo nos parece. Es muy cortico. Un cordial saludo a todos ustedes. Bienvenidos a esta sección de Derecho Probatorio. Esa sección tiene como finalidad el estudio y la profundización de algunos de los temas que han sido tratados en las fichas de análisis que ustedes acaban de leer. En esta ocasión nos vamos a ocupar de los medios de prueba, fundamentalmente de los tipos de medios de prueba que existen en el Código General del Proceso. También vamos a ocuparnos de la confesión, del testimonio y del deber de testimoniar. Vamos a ocuparnos también de las excepciones a este deber y para eso hemos invitado aquí a la doctora Marcela Rodríguez. Doctora Marcela, bienvenida. ¿Qué son los medios de prueba? Buen día. Se entienden por medios de prueba los instrumentos y órganos que llevan al juez al conocimiento de los hechos que componen el tema de prueba y con ello a lograr la finalidad del proceso. En otras palabras, los medios de prueba son instrumentos indispensables para lograr la finalidad del proceso siempre que sean allegadas, regular y oportunamente. Los medios de prueba son el testimonio, el interrogatorio, la confesión en materia civil y penal, la inspección judicial, la prueba pericial y la prueba documental. El testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general. El testimonio en sentido amplio es toda declaración de ciencia o conocimiento que sobre hechos que interesan al proceso se realiza por una persona. El testimonio es diferente a la confesión. Conforme a la doctrina, el testimonio incluye entre sus especies a la confesión y al testimonio de terceros. Estas dos especies se diferencian en que la confesión implica la aceptación de hechos por quienes parten del proceso y de la cual necesariamente se derivan consecuencias jurídicas desfavorables. El testimonio, por otro lado, en sentido estricto, es la declaración de un tercero sobre hechos de los cuales tiene conocimiento y cuya fijación se requiere en el proceso. Testimoniar es el deber que tiene toda persona de rendir el testimonio que se le pida. El deber de rendir testimonio está contenido en los artículos 208 y 209 del Código General del Proceso. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión las siguientes personas. Primero, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Y segundo, los abogados, médicos, enfermeros, contadores en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquier otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Además, existen inhabilidades para testimoniar contenidas en el artículo 210 del Código General del Proceso. Así, son inhábiles para rendir testimonio en todo proceso los interdictos por discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no puedan darse a entender. Además, son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto de alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y finalmente las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado de acuerdo con las reglas de la sala crítica. Otro medio de prueba es el interrogatorio. Los requisitos que deberá cumplir el interrogatorio son los siguientes. Primero, las preguntas se formularán oralmente en la audiencia. Las partes podrán excepcionalmente entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia si la prueba se practica por comisionado. Y segundo, cada pregunta versará sobre un solo hecho y deberá ser clara y concisa. El juez la formulará de la manera indicada cuando no se haga así. Las formalidades del interrogatorio están contenidas en el artículo 220 del Código General del Proceso. En la realización del interrogatorio se deberán seguir las siguientes formalidades. Primero,
Los testigos no podrán escuchar las declaraciones anteriores a la suya. Segundo, los testigos deberán identificarse con documento idóneo. Tercero, los testigos deberán prestar juramento de decir lo que conozcan o les conste sobre los hechos que se le pregunten. A los menores de edad no se les recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad. Y finalmente, cuarto, el juez prevendrá a los testigos sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio. El artículo 220 del Código General del Proceso señala que el juez rechazará las preguntas que, primero, sean inconducentes, las manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho. Segundo, las preguntas... Amor, organíceme la mesa, yo le dije todo. Y que no sean hasta último momento, recojan las percepciones. Cerremos los micrófonos, Sí, voy a por ir, favor. pero usted... Cerremos los micrófonos, por favor. Gracias. Excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada. Y tercero, aquellas preguntas que insinúen la respuesta. La confesión en materia civil es un medio de prueba de los contenidos en el artículo 165 del Código General del Proceso y se entiende como la declaración que hace una parte sobre los hechos propios o el conocimiento que tiene de hechos ajenos y que le perjudican o favorecen a la contraparte. Los requisitos de la confesión en materia civil están contenidos en el artículo 191 del Código General del Proceso. La confesión requiere, primero, que el confesante tenga capacidad. Segundo, que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Tercero, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Cuarto, que sea expresa, consciente y libre. Quinto, que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. Y sexto, que se encuentre debidamente probada si fuera extrajudicial o judicial trasladada. Se entiende por declaración en materia penal la narración que hace el acusado reconociendo ser el autor o partícipe de un hecho tipificado como delito. La declaración en materia penal no puede ser provocada mediante el interrogatorio de partes sometido a la formalidad previa al juramento. Debe ser corroborada por otros medios de prueba y finalmente debe ser siempre expresa. La inspección judicial es la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso que hace el juez personalmente respecto de lugares, cosas o documentos. La inspección judicial solo se ordenará cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él, o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos. El dictamen pericial es un medio de prueba consistente en el aporte de elementos y conocimientos técnicos, científicos o artísticos de una persona experta en la materia de que se trata. La prueba pericial le otorga al juez especiales conocimientos necesarios para el proceso. El dictamen pericial procede para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos, y deberá ser emitido por peritos o por una institución o persona especializada cuando sea aportado por una de las partes. La oportunidad para presentar el dictamen pericial se encuentra contenida en el artículo 227 del Código General del Proceso, en el cual señala que el dictamen pericial deberá ser aportado en la oportunidad para pedir pruebas. Y segundo, que cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda. La prueba documental contenida en el artículo 243 del Código General del Proceso es toda cosa susceptible de ser percibida por la vista y o por el oído, que ilustra la existencia de un hecho o la exteriorización de un acto humano mediante la representación.
Son documentos, por ejemplo, los escritos, impresos, planos, dibujos, mensajes de datos, incluso fotografías y grabaciones y videograbaciones. En general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, incluso las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Listo, doctores. Este video es muy básico, pero es muy ilustrativo como para empezar a recordar algunos conceptos muy básicos de derecho probatorio. Igual ya lo envié al grupo de WhatsApp para que en caso tal que lo requieran recordar en cualquier momento, pues está ahí a su disposición. ¿Listo, mis doctores? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, sí, señores. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Les deseo una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz Buenas noche. noches. Descanse, doctor. Buenas noches. Que descanse. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Tenga buena noche.